Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí frente a Monumento a la Revolución en Espacio Hotel Revolución. Esto es Clases Magna y estamos en el tercer panel de expertos de la universidad abordando un tema muy interesante que es inteligencia emocional, sus retos y sus aplicaciones también. Me acompañan tres expertos en el tema que estoy muy contento que estén aquí con nosotros y que puedan hablarnos un poco de toda su experiencia. Voy a presentarles a cada uno de ellos para que puedan conocerlos, a toda la audiencia que nos sigue de la universidad. Tenemos la presencia de la maestra Rosa Isela Pelayo. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Educación Innovativa, con especialidad en Tecnología Educativa y doctorante en Desarrollo Humano. Se ha desempeñado como docente presencial y virtual, también es psicoterapeuta desde hace más de 15 años, así como facilitadora para conferencias y pláticas psicopedagógicas. Maestra, bienvenida. No, gracias a ti, Eduardo, gracias a Hotel, y bueno, con un gran placer de estar aquí para poder construir muchos aprendizajes. Excelente. También contamos con la presencia de la psicóloga Lisette García Razo. Ella es psicoterapeuta con una amplia experiencia en la práctica privada, conocimiento en la aplicación e interpretación de pruebas psicométricas, consejería emocional e intervención en crisis. Ha sido docente para diversas instituciones educativas, tanto de forma presencial como en línea, aplicando estrategias psicopedagógicas para mejorar el desempeño estudiantil. Maestra Lisette, bienvenida. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a la universidad por la invitación. Y finalmente el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández. Él es licenciado, maestro y doctor en pedagogía por parte de la UNAM. Se ha destacado como docente de excelencia, impartiendo asignaturas como enfoque metodológicos cuantitativos, filosofía de la educación, desarrollo humano, entre otras. En la actualidad es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Realizó su estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la UNAM y actualmente también es profesor investigador de la UPN Unidad 096. Maestro, bienvenido. Eduardo, muchas gracias. Compañeras, un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio de aprendizaje. Entonces, con todas las ganas y el entusiasmo. Pues muy bien, vamos a empezar muy contentos, muy emocionados con esta parte y es un tema muy interesante. Cuando empezamos justamente a armarlo, a trabajarlo, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer que sea benéfico para los estudiantes? Queremos que sea benéfico para su vida cotidiana, benéfico a lo mejor para su desarrollo profesional, para su crecimiento también en la parte laboral. Y entonces surgió el tema de inteligencia emocional, que es algo que está ahorita muy en boga, ¿no? Que está creciendo bastante y que podríamos decir incluso que hasta que está un poquito de moda, ¿no? Es algo que ya constantemente hablamos de forma general, ¿no? Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante hablar de inteligencia emocional y qué efectos tendrá justamente en las personas? La inteligencia emocional es un concepto que ya se ocupa mucho, ya cualquiera lo puede manejar. En teoría, la realidad es que hay que conocerlo. La importancia es conocerlo para poderlo aplicar en nosotros mismos. Y a mí me gustaría empezar esta situación con una pregunta. A ver, ¿cómo nos sentimos generalmente cuando las cosas nos salen bien? Contentos, ¿no? Nos sentimos satisfechos, me siento grande, me siento a gusto, me siento bien. La pregunta sería, ¿nos sentimos bien porque las cosas nos salieron bien o las cosas nos salieron bien porque nos sentimos bien? Ok, comprendo. ¿Y qué más? ¿Qué más podremos abonar justamente al tema de decir, por qué es importante hablar de esta temática, ¿no? De este tópico? A mí me parece importante, Eduardo, porque es un concepto que nos va a ayudar a resolver muchas situaciones, no solo intelectuales, ¿no? Como se ha mencionado mucho, es más importante en estos días ya la inteligencia emocional que la inteligencia propiamente dicha, ¿no? Entonces, sí, para mí es muy importante el poderla desarrollar para poder resolver muchos de los conflictos emocionales precisamente por los que atravesamos día a día. Eduardo, me sumo al comentario de las compañeras y abonaría que, UTEL como una institución de educación superior tenemos la responsabilidad de este y otros temas que son contemporáneos, discutirlos, estudiarlos, profundizarlos, porque tiene implicaciones en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestro quehacer como profesionales, psicólogos, pedagogos, tendrá alguna derivación práctica
en nuestra cotidianidad laboral. Entonces es importante profundizarlo. La educación superior tiene que profundizar los temas y este no puede dejar de ser uno de tantos que se tiene que profundizar, y este espacio, bueno, pues lo celebro con ese ánimo, ¿no? Muchas gracias, maestro. Y tomo una palabra que me parece muy importante y es justamente la responsabilidad, ¿no? Somos una universidad, estamos formando estudiantes, justamente estamos creciendo en esta parte, y la idea es que nuestra forma de enseñanza, nuestra forma de poder cambiar estos modelos educativos crezca en calidad, ¿no? Entonces va más allá ya de únicamente enseñar conceptos, teorías, elementos meramente intelectuales, sino ya integrarlos a la parte emocional, ¿no? Y eso nos hace universitarios, porque Exacto. si nos quedamos como aplicadores de teoría, seríamos técnicos, con todo respeto para los técnicos, por supuesto. Claro. Pero universitarios nos hace precisamente el profundizar el conocimiento detrás de la teoría. Y que exista una crítica, ¿no? Una crítica mucho más llena, y yo espero que este espacio justamente sea eso, y que ayude mucho a los estudiantes para poder conocer más de este tema y que les pueda servir en su vida cotidiana, ¿no? A toda la gente que nos sigue, recuerden que nos pueden encontrar en Clases Magna Hotel. También pueden seguir la página del canal de conocimiento compartido, que es canal.utel.edu.mx. Si nos dejan sus comentarios, sus preguntas, las estaremos siguiendo a través de los comentarios. Y bueno, espero que toda la gente que nos esté siguiendo nos pueda también dejar un like y compartir esta conferencia para cualquier persona que nos esté acompañando, ¿no? Y muy bien, vamos ahora a la pregunta principal. Y es que, como ya se ocupa constantemente este término de inteligencia emocional, lo usan unos, lo usan otros, en la escuela, en muchos lados tal vez, a lo mejor a veces ignoramos exactamente qué significa esta definición, ¿no? De lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo la podemos definir? ¿Qué elementos tiene o cómo se compone, ¿no? No sé qué me puedan comentar de esta parte. Pues mira, Eduardo, a mí me parece esencial el conocer el término. Claro. De repente se abarata, de repente cualquiera lo utiliza, y no en mala fe, sino distorsionando lo que en realidad es. El principal representante, autor de las teorías que tienen que ver con la inteligencia emocional, tenemos a Daniel Goleman. Goleman dice, a ver, veamos, él dice que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos todos para sentir, para conocer nuestras emociones, para poderlos controlar nuestras emociones y hasta para poderlas transformar en cosas que sean utilitarias, en cosas que sean sustentables, que sean buenas para la raza humana. De tal manera que la inteligencia emocional es humana, es la parte del humanismo, porque es lo que nos diferencia entonces de los animales. Entonces, bueno, tiene que ver con la parte que me reconozca yo y que además sea capaz de reconocer las emociones del otro. Así es como nos la maneja Daniel Goleman, que teóricamente está entendible, está bonita y demás. Claro. Pero me gustaría aterrizarla a la práctica, digamos a una definición operacional, que podamos entender todos, sobre todo nuestros estudiantes, ¿no? Y hasta nosotros de docentes, como para poderla entender, para manejar. Vamos a dividir la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tenemos todos de resolver problemas, de tal manera que si yo tengo a alguien a mi lado que me resuelve todo, pues no voy a tener problemas, pues no voy a desarrollar mi inteligencia. Entonces hay que tener problemas para desarrollar la inteligencia, ¿ok? Una emoción es un estado interno que tenemos todos, que está compuesto de pensamientos, es decir, es subjetivo. Sí. Entonces a ti te pone contento algo y al profesor lo pone contento otra cosa. A ti te enoja algo y a él le enoja otra cosa. Por eso es individual. Nuestras emociones son individuales. No me las gobierna el otro, por eso son mi responsabilidad. Pero además tiene un componente de reacciones fisiológicas. Por supuesto. Por ejemplo, Lalo, ¿cómo te pones cuando te enojas? No sé, muy rígido, a lo mejor cierro los puños. Ok, fíjense, esta parte que acabas de decir es esencial. Hay que comprender nuestras emociones porque no las podemos cambiar biológicamente. Claro. De hecho, las emociones nos permiten sobrevivir en este mundo. Hemos llegado aquí gracias a las emociones. El enojarme me permite quitarme de situaciones de riesgo, de peligro. Pero cómo reacciono ante un enojo, eso es lo que sí puedo aprender a manejar. Esa sería la inteligencia. De que me voy a enojar, de que me voy a poner tenso. Es más, me pongo tenso porque me preparo a la defensa desde la parte biológica. Entonces, esa es parte mía y esa siempre va a existir. Además, tiene la parte conductual. ¿Qué haces cuando te enojas, Eduardo? Puedo llegar a gritar, tal vez. A veces intento contenerme, decir, no, voy a pensar las cosas, ¿no? Ok, cuando te gritas, ¿qué resultado hay?
negativo comúnmente. Ok, ¿lo podrías haber cambiado? ¿Habrías podido actuar de una manera diferente? Sí, completamente. La próxima vez que te enojes vas a pensarlo antes de Ya me está dando terapia, maestra. Ok, muy bien. Pero Es sí, importante. Y a es mí me cierto, gustaría que es cada uno de cierto. los demás lo pensara así. Claro. A veces decimos, chin, lo hubiera pensado antes de decir, chin, si no me hubiera enojado. No, enójate, porque eso es bueno, pero cómo reaccionas, esa es la diferencia. Bueno, a partir de esto, entonces ya entendemos que es la inteligencia emocional un poquito más a la práctica. Antes se buscaba, hablando de la importancia, antes se buscaba en las instituciones mucho más la inteligencia intelectual. Claro. Tú vas a contratar a un docente, que a lo mejor lo primero que le pides es unas pruebas psicométricas en relación a la inteligencia intelectual, porque sabe, ay, es muy bueno, 10 en el certificado, no, este me va a ser exitoso. ¿Qué creen? Ahora no. Ahora se busca más la inteligencia emocional. Aquella persona que sepa manejar, controlar, reconocer y transformar las emociones, porque va a ser un buen líder, va a ser alguien que sabe escuchar, alguien que sabe comunicar, alguien que sabe trabajar en equipo, y esa persona me va a rendir más. Pensando en un estudiante, si la tiene, va a ser capaz de autogestionarse y de hacer cosas por él mismo. Por eso es la importancia y hay que reconocerla. Es responsabilidad de cada quien. Es algo con lo que yo nazco porque es una capacidad que tengo, pero la tengo que desarrollar. ¿Okay? Y es complejo, ¿no? Es muy complejo lo que estamos hablando ahorita. Y hay que mencionar todo esto, maestra, veo que es como un panorama muy completo, ¿no? De muchos elementos que hay que estar trabajando y que son difíciles en cierto momento, ¿no? Claro, a ver, Eduardo, siguiendo con Oh, terapia. Está bien, adelante, vamos. ¿Sabes lo que es una emoción y lo que es un sentimiento? Sé que tienen diferencias, sé que son distintos, ¿no? Y seguramente también para la gente que nos sigue será muy interesante saber esa parte, ¿no? O sea, Claro. a veces pensamos que es lo mismo, ¿no? Sí, Una sí, emoción y sí. un sentimiento, pero es algo distinto, completamente distinto. Sí, claro, muchas veces se confunde este término porque, bueno, llegamos a decir, bueno, es que yo me siento de tal o cual forma, ¿no? Ante cierta situación. Por aquí lo importante es saber reconocer cuál es la emoción que estoy sintiendo ante cierta situación, ¿no? Esta es la emoción, la reacción que vamos a sentir ante cierta situación, persona, cosa, lo que sea. Y el sentimiento, ¿qué es? ¿Qué vendría siendo? Es la interpretación de esa emoción, ¿no? La interpretación, ¿cómo voy a interpretar yo esa emoción? Entonces, es importante destacar esa diferencia, porque muchas veces lo podemos confundir. Por supuesto. Bueno, yo abonaría a lo que comentan las compañeras, ¿no? Me parece que en el campo educativo es un lugar de encuentro de subjetividades, ¿no? Por lo tanto, es un lugar donde las emociones están a flor de día. Y ya lo comentaba la maestra, o sea, normalmente se busca la inteligencia intelectual, sobre todo a nivel superior. Sin embargo, me parece importante tener que poner en el centro de la discusión esta otra inteligencia que tiene que ver con las emociones y de qué manera estas pueden contribuir al desarrollo de la educación, ¿no? En aras de alcanzar los objetivos, las metas y el perfil de egreso. Entonces yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Por supuesto. Y veo ya como unos primeros pasos, ¿no? Para poder comprender más la inteligencia emocional y para poder trabajarla, ¿no? En primera, saber estas definiciones, comprender estas diferencias que existen que parecen muy sutiles, pero son muy importantes, ¿no? Y la otra, empezar a hacernos conscientes de que vivimos esas emociones, tenemos reacciones frente a ellas y esas reacciones tienen implicaciones que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Y son más cosas las que podemos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, otra pregunta que me surge o que me inquieta un poco es, ¿qué podemos hacer nosotros para poder mejorar nuestra inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué podemos empezar a trabajar como estrategias que funcionen para poder justamente germinarla, trabajarla? Yo lo veo como plantar un árbol, ¿no? O sea, pones la semilla, le empiezas a trabajar y demás, y un día te está dando como estos frutos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido para poder justamente como trabajar? Claro, pues ya se mencionaba anteriormente que la inteligencia emocional pues está dada de forma innata, ¿no? Claro. Digamos, hay personas que desde muy pequeños aprenden a gestionar sus emociones, aprenden a manejar todo este tipo de temas, ¿no? De situaciones. Pero hay personas que les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Es importante mencionarlo porque entonces quiere decir que no ha desarrollado esa inteligencia emocional. ¿Cómo podríamos desarrollar la inteligencia emocional? Principalmente son 5, digamos, estrategias, técnicas o competencias las que podríamos manejar en este sentido. La primera de ellas es el desarrollo del autoconocimiento. Qué importante y qué importancia es
el saber y el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, ¿no? Es importante conocer, ¿no?, cuáles son nuestras reacciones, cuál es la emoción que está precediendo a cierta situación. Entonces, este autoconocimiento es la piedra angular de la inteligencia emocional, porque sin el autoconocimiento no vamos a poder hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, sí es muy importante, por mucho que a lo mejor nos cueste mucho trabajo esta parte, pero sí es de vital importancia, ¿no? Okay. La segunda competencia que podemos desarrollar es la autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Canalizar o saber gestionar nuestras emociones. Qué complicado, ¿no? Pero difícil. Realmente este es el punto más complicado para desarrollar la inteligencia emocional, porque como ya lo mencionaban hace rato, ¿no? Cuando estás enojado, ¿qué pasa? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuáles son tus emociones? ¿No? Entonces, en el momento, en el punto en el que tú estás muy enfadado, a lo mejor no puedes pensar en otra cosa más que en lo que estás sintiendo físicamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra la autorregulación. Y de verdad que sí se puede lograr. Sí. Debe ser muy complejo, ¿no? Yo lo pienso y me imagino a lo mejor viviendo ciertas emociones y demás, sobre todo que hoy en día se presentan muchas situaciones en carácter de violencia o situaciones de ese tipo, y a veces tal vez el simple hecho de conocer estos puntos nos pueden llevar a poder reducirlas, ¿no? A poder tener una mejor calidad de vida, a poder tener una mejor relación de pareja, muchas otras cosas más, ¿no?, que se pueden llegar a presentar, ¿no? Claro, y digo, aquí también es importante mencionar que la emoción podemos nosotros controlar el tiempo que va a durar esa emoción, mas no podemos controlar cuándo va a suceder. Claro. ¿No? Entonces, ahí sí es importante. En nosotros está decir, bueno, ahorita me siento enojado, yo voy a decidir cuánto tiempo voy a estar enojado, ¿no? Entonces, por ahí también podríamos empezar a autorregularnos. Mucho de esto depende también el realizar algunas técnicas de relajación, por ejemplo. Eso ayuda mucho, ¿no? A lo mejor soy un poco trillado, ¿no? Pero esto de la meditación, yo creo que todos los seres humanos necesitamos un momento de meditación diario, ¿no? Así como necesitamos el ejercicio físico, también necesitamos el ejercicio mental. Entonces, para eso la meditación nos va a ayudar mucho a poder autorregularnos poco a poco, ¿no? Porque no va a ser como de la noche a la mañana, ¿no? La tercera competencia es la automotivación. Claro. Qué importante es la motivación. Sabemos que pues, la motivación es el eje principal para realizar cualquier meta en nuestra vida, ¿no? Entonces, implica también esta parte de la autoestima. Para poder tener una buena inteligencia emocional, necesitamos tener una autoestima, ¿no? Para poder también desarrollar esta personalidad. Y esto obviamente sucede desde los primeros años, ¿no? Desde los primeros años de vida, el niño debe de entender, debe de empezar a aumentar su autoestima, ¿no? Para que de esa manera pueda llegar a desarrollar esta inteligencia emocional. Porque bueno, sin autoestima no podríamos hacer nada. Por supuesto. No tendríamos autoconocimiento, etc. La cuarta competencia es la empatía. La empatía que es esta parte de entender y reconocer las emociones de los demás y muy respetarlas sobre todo, ¿no? Porque no es lo mismo, como ya comentaban, tu enojo al enojo del profesor, ¿no? Entonces hay que saber reconocer y aceptar las reacciones y las emociones de las demás personas, ¿no? Como convertirnos en una persona que sepa escuchar, sobre todo, y también realizar preguntas. Y aquí entra mucho lo que es la parte de la asertividad. La asertividad es esta capacidad que tenemos de defender nuestros derechos o nuestras ideas sin agredir al otro, ¿no? Entonces, esa parte también es importante y entra dentro de la empatía, ¿no? Y el quinto elemento, la quinta estrategia o técnica, sería esta parte de las habilidades sociales. Qué importante es, ¿no? De entrada sabemos que somos seres sociales, por naturaleza, ¿no? Entonces, el podernos relacionar de una forma sana con los demás nos va a llevar por un camino de éxito, ¿no? Entonces, aquí ya no es tan importante, como mencionaba la profesora Isela, ya no es tan importante tener un IQ de más de 110, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí ya es más importante el cómo yo me voy a relacionar con los demás, esa inteligencia emocional, hasta dónde yo estoy llegando con ella para ser una persona de éxito en el futuro. Y bueno, me gustaría también mencionar que todas estas estrategias o competencias, si las aplicamos desde los primeros años de vida, sería lo más
práctico, ¿no? Sería como lo más relevante en la vida de cada ser humano para que de esa manera, bueno, se pueda llevar un buen camino. Claro. Y suena interesante porque muchas veces en estos primeros años de vida o en el crecimiento de cualquier estudiante es aprenda a leer, a escribir, a matemáticas, sumar, restar y demás. Y nunca se le da como ese espacio para decir, oye, puede existir un momento para enseñarle el cómo se siente. A lo mejor no pasa por la cabeza ni de los padres de familia el hacerlo, ¿no? Pero es algo que es importante, es relevante y que puede tener muchísimos beneficios en la parte emocional y en el desarrollo psicológico de las personas. Indudablemente. De hecho, como comentaba la profesora, es cierto, yo quisiera abonar un poco a los 5 virtudes, 5 elementos que ella maneja. Claro. Sí, es importante trabajarlos desde pequeñitos, pero ya hay un momento dado en que si no te tocó vivirlos, si no lo hiciste, ¿ahora qué hago? ¿Me quedo con nada? No, ahora parte de la responsabilidad. La inteligencia emocional conlleva además la responsabilidad de mis actos, qué hago, cómo lo hago y qué consecuencias tiene esto. Indudablemente la parte de la autoestima es muy buena, tenerla, pero la realidad es que pocos se la tienen como tal, ¿no? Claro. ¿Qué tanto me preocupo y me ocupo de ver cómo anda mi autoestima? Tendría que empezar a trabajar con ello, ¿no? ¿Qué tanto he manejado mis emociones? A ver, pensemos todos, ¿no? Oye, en la noche me acuesto, ¿qué me salió bien? Ay, hijo, creo que nada. Sí, esto, aquello. ¿Qué hice para que me saliera bien? Pero sobre todo, eso que no me salió tan bien, ¿qué voy a hacer para que me salga bien la próxima vez? Es la autogestión y la autorregulación. Si algo no lo pude controlar, ¿cómo para la próxima prever? Eso me va a ayudar mucho. Desde ahorita, ¿por qué me fue mal en una materia? Porque no le dediqué el tiempo, porque no estudié, porque no hice. ¿Qué haré la próxima vez? Se habla de aprendizaje. La inteligencia se aprende en el sentido de desarrollar. Eso para mí es muy importante. A mí me gusta algo que menciona ahí que se me hace muy bueno y es el tema de la inteligencia emocional es para todas las edades, ¿no? O sea, no está solamente enfocada a cierta edad en particular, la podemos empezar a desarrollar desde muy pequeños, pero no importa si ya somos adultos, si ya estamos en una etapa universitaria, si a lo mejor ya estamos trabajando en muchas otras cosas más, aún es tiempo para poder hacerlo y es recomendable y es algo bueno y positivo el poder empezar a trabajarlo, porque si no, estamos limitando como ese potencial que podríamos llegar a tener, ¿no? Sí. A mí me gustaría retomar lo que comentaba la maestra desde el inicio de su intervención, ¿no? Y que tiene que ver con verlo más cotidiano, ¿no? Esto de las inteligencias emocionales. Y las escuelas, como lo comentaba hace un momento, son un encuentro de subjetividades, ¿no? Hay entramados de significados, ahí hay experiencias que convergen, ¿no? Claro. Y somos sujetos emocionales, profesores, estudiantes, eso no lo podemos negar. Tenemos una esfera de la inteligencia que ahí está presente y también a veces no las sabemos converger. Me parece que, y tratando de dar respuesta ahora sí a tu pregunta, que cómo hacerle para desarrollar estrategias, ¿no? o elementos más técnicas, etcétera. Yo miré algo más esencial y más fundamental, o sea, el lenguaje. Y esto lo dicen los pedagogos críticos, Freire y los humanistas, etcétera, pero no lo incorporamos realmente a veces en nuestra vida cotidiana en las aulas, ¿no? Realmente sentarnos a escuchar a nuestros estudiantes, realmente preguntarles sobre cuáles son sus expectativas, qué opinan ellos de lo que están viviendo hoy en día, cuál es su contexto, realmente ponernos en su dimensión. Yo creo que podría ser el principio para poder gestar una relación de inteligencia emocional pues más abonada de las experiencias de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Comentaba en otro momento las investigaciones que he tenido la oportunidad de leer y en las que he tenido la oportunidad de participar. Claro. Los estudiantes están pidiendo cada vez relaciones más horizontales con sus profesores, ¿no? Y yo creo que los profesores podemos empezar a plantear maneras de relacionarnos con ellos más cercanas. Y a veces desde la forma de vestir, ¿no? El profesor va de traje y los estudiantes con su ropa pues, juvenil, ¿no? Uniforme, y ya desde ahí se empiezan a generar ciertas barreras que impiden la comunicación. Entonces yo creo que desde cosas tan básicas como bajarnos del estrado, salirnos del escritorio como esa barrera que nos impide comunicarnos con los estudiantes, sentarnos en círculo con ellos, yo creo que pueden ser elementos y el principio para el desarrollo de inteligencia emocional más adelante, ¿no? Por supuesto. Eso me suena como algo genial y, por ejemplo, mi experiencia propia, ocurría mucho, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, en donde era esta cuestión de el profesor no puede ser tu amigo, ¿no? Y no puedes hablar de algunos temas en carácter tal vez emocional o personal con tu profesor, con tu profesora, por ciertos motivos, ¿no?
Entonces, a mí me surgía como esta inquietud de preguntar, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no puedo tener como un vínculo diferente, no? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Es algo bueno, es algo malo? Por ejemplo, ustedes en esta vivencia como profesores presenciales o en línea, ¿cómo es este vínculo que mantienen con sus estudiantes en la parte tal vez emocional, ¿no? ¿Cómo se sienten al estar en contacto con ellos? En lo personal, yo suelo decirle a mis alumnos que somos compañeros de viaje. Amigos no, somos en el sentido de que compartimos experiencias, porque indudablemente el docente aprendemos de cada uno de los alumnos, las experiencias que nos cuentan, sus puntos de vista. Algo que es maravilloso en UTEL es esta parte que tenemos alumnos del norte, del sur, de todos lados, ¿no? El simple lenguaje, la forma de comunicar, los modismos que se tienen, es un gran aprendizaje. Somos compañeros y en el ser compañeros aprendo de ti y lo que puedas aprender de mí, adelante. Entonces sí, comparto lo que dice el profesor Gabriel, indudablemente, quitarnos esa idea, ese paradigma de que yo tengo el conocimiento exacto, el único conocimiento, claro, y el válido, ¿no? Sí, gracias a las modificaciones, a las situaciones en educación que han existido, a las nuevas corrientes, a lo que es una realidad como tal. Ahora el conocimiento es compartido, es sociocultural, el conocimiento es práctico, es la pragmática de todos los días, ¿no? Entonces sí creo que no existe una postura acá y una postura acá, existen posturas que nos permiten compartir. Por supuesto. Hay cosas buenas entonces que se están haciendo, ¿no? Y yo he notado también en la parte, digamos, general, social y demás, que poco a poco se empiezan a trabajar más elementos en los modelos educativos que finalmente van a abonar al desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Como una parte importante en el crecimiento de las personas, ¿no? Sí. No sé si en las investigaciones que ha hecho el profesor, en la experiencia a lo mejor dentro del aula o dentro de la parte psicoterapéutica, ¿qué cambios han visto en el tema social en las personas que estén interesados tal vez en mejorar esta parte de sus emociones, ¿no? Bueno, primero, siguiendo lo que comentabas en el principio de esta intervención, en el sentido de que si es bueno o es malo, ¿no? Claro. Yo creo que, y lo comentaba la compañera, un principio fundamental es autoconocerse, el autoconocimiento, pues, ¿no? Por supuesto. Y yo lo plantearía no solo como una estrategia tal vez psicológica o propia de las inteligencias emocionales, sino como una habilidad que deberíamos plantearnos el día a día, ¿no? Sí. El reconocer nuestros límites y nuestras posibilidades, ¿no? Y esto sí tiene que ver con lo experiencial estrictamente. ¿De qué manera los profesores podemos relacionarnos con los estudiantes de un modo que no ocupemos roles que no nos corresponden? Tiene que ver con el autoconocimiento, la maduración y la experiencia que vamos acumulando con el paso, yo creo, de los años, y con ese ánimo y entusiasmo de sentarnos a reflexionar sobre nuestra propia condición particular, ¿no? Me gusta mucho la palabra que ocupa la maestra, ¿no? Somos compañeros, o sea, sí, no somos propiamente amigos, hermanos, tíos, papás, mamás, somos compañeros, ¿no? Entonces yo creo que podría ser el principio de una relación más horizontal entre estudiantes y profesores. Ahora me gustaría plantearlo también en el escenario de la educación en línea, que es precisamente lo que vivimos ahorita, lo que estamos viviendo, ¿no? Este foro de presentación, el espacio docente, ¿no? La Open Class, creo que son oportunidades para empezar a romper de alguna manera este distanciamiento que naturalmente existe porque uno está aquí y otro está en Baja California, claro, pero no solo ese distanciamiento geográfico, sino también ese distanciamiento personal. O sea, el poder compartir un poco más de nosotros y que a su vez los estudiantes compartan un poco más de ellos en estos espacios pueden ser útiles, ¿no? Ahora, ¿qué tanto lo estamos consiguiendo, profesores? ¿Qué tanto en la educación en línea lo estamos logrando? Yo creo que ya es un tema de discusión didáctica en el sentido de que podemos hacer más todavía, ¿no? Pero romper paradigmas, es plantearnos desde un punto de vista diferente al tradicional, y es a veces romper con nuestra propia historicidad, porque nos han enseñado culturalmente que los profesores somos estos académicos, ¿no? Sí. Sabios, intelectuales, y empezar a romper con ese paradigma, ¿no? Por supuesto, el profesor es quien tiene el conocimiento en primer lugar, pero no es un asunto de poder. Tengo el conocimiento y yo lo ejerzo con esta linealidad de arriba para abajo, sino es más bien ver de qué manera podemos plantear estrategias socioculturales que nos permitan ponernos en el mismo espacio existencial de nuestros estudiantes, ¿no? Por supuesto. De hecho, la inteligencia emocional en realidad conlleva en este autoconocimiento la maravilla de darme cuenta y decir cuáles son mis limitaciones. Eso es muy interesante. Y a partir de ellas
ver hasta qué forma las puedo desarrollar o simplemente no formarán parte de mi personalidad, pero una vez que me conozca puedo saber cómo manejarlas. Excelente. A mí me parece importante, Eduardo, siguiendo con el comentario del profesor, el marcar como ciertos límites. Y no me refiero solamente a, yo soy tu profesor y no me puedes hablar de ningún tema que no sea la escuela, ¿no? Claro. O la asignatura. No, más bien es como ser un poco más flexibles en este asunto, en este sentido. Y sobre todo porque precisamente es una educación virtual, ¿no? Es una educación en la que no podemos verlos, pero sí podemos leerlos, ¿no? Podemos sentirlos finalmente. Podemos sentirlos, ¿no? Precisamente es a lo que iba, ¿no? Esta parte de poderlos sentir, ¿no? Y yo creo que esta parte de responsabilidad que tendríamos nosotros como docentes sería de interesarnos más por ellos, ¿no? Sin tan llegar no sé, a meternos más allá de lo que ellos nos permitan, ¿no? Porque también eso es importante, ¿no? El qué tanto tú me vas a permitir llegar hasta donde tú necesites, ¿no? Porque hablando yo de mi experiencia personal, he tenido muchos alumnos que sí se han acercado a mí y me han comentado, profesora, no puedo entregarle tal o cual tarea o no puedo realizar examen porque tengo una situación familiar complicada, ¿no? Hay veces que me la han platicado, sin obviamente yo preguntárselos, ¿no? Pero es esa confianza, crear ese ambiente de confianza para que el alumno pueda de alguna manera expresarte por qué no ha realizado la actividad, ¿no? Entonces, es esta parte también de la comprensión. ¿Cómo nosotros comprendemos al alumno? Y no nada más es de enviar un correo de, estimado alumno, tienes pendiente tal tarea, ¿no? Si necesitas algo, sabes que aquí estoy, ¿no? Yo creo que ya son cosas que como profesores sí ya tendríamos que modificar un poquito, ¿no? Como Claro. darle la vuelta y decir, ¿cómo me gustaría a mí que mi profesor me apoyara? ¿Cómo me gustaría a mí sentir ese apoyo del profesor, aunque no lo esté viendo, ¿no? Completamente. Y ahora quiero ir a algo que también me parece muy interesante y es, por ejemplo, los padres de familia, ¿no? O sea, padres de familia, tenemos mucha gente de la UTEL que son papás, mucha gente que a lo mejor se está aventurando ya a esta experiencia de ser padre. Yo, por ejemplo, ya muchos de mis amigos ya me dicen, es que ya vamos a tener un hijo, algo por el estilo. Digo, oye, wow, qué responsabilidad tan grande, ¿no? En ese sentido, de los padres de familia, ¿qué recomendaciones podríamos darles tal vez para poder empezar a trabajar la inteligencia emocional con sus hijos, ¿no? ¿Qué podrían empezar a hacer? ¿Qué se podría empezar a llevar a cabo? Mira, tengo la fortuna de trabajar con muchas mamás en línea, en el sentido de que me lo dicen y empezamos con empatía, porque yo les platico que soy mamá de 4 chicas, que ya te están terminando su carrera y todo, me siento identificada con usted y demás. Tengo además la fortuna de tener talleres de escuela para padres, donde entonces ya comparto de manera más presencial y mi idea, mi lineamiento es siempre trabaja primero en ti para que después lo puedas trabajar en los demás. De hecho, la idea de mi escuela para padres es crecimiento de los participantes en la escuela, para que a partir de ello ellos puedan trabajar con sus hijos dentro de escuela para padres. Entonces, indudablemente, alumnos que nos están viendo, empezar a trabajar con estas virtudes que nos hablaba la profesora Liz, en el sentido, ¿qué tanto me conozco? ¿Qué tanto controlo mis emociones? Y si no lo sé, pregúntale al de lado. A tu esposa seguramente te va a comentar algo. O tu esposo, es más, tus hijos, ¿no? Y siempre decimos, oye, es que mi hijo siempre dice que hablo de más. China, a lo mejor un día me grabo tantito a ver si es cierto que hablo mucho y no dejo hablar al otro, ¿no? ¿Qué tanto somos capaces de ceder, ser humildes y reconocer las cosas? Esta es mi idea. Empecemos con nosotros. Y a partir de eso yo les aseguro que vamos a predicar, como decía Bandura, con el ejemplo, y entonces vamos a poder dar una educación mucho más, en todo el sentido, mucho más integral. Mucho más completa. Mira, decía Gadamer, ¿no? Nadie puede ahorrarle las experiencias al otro. Claro. Y creo que tiene que ver con lo que comentaba la maestra hace un momento, en el sentido de que no puedes resolverle siempre los problemas, ¿no? Ni tampoco puedes uno como profesor o como padre, ¿no? Ver qué problemas sí, qué problemas no. O sea, la vida es contingencia y se nos acontecen los problemas siempre, ¿no? O de una o de otra índole.
Y el resolver esos problemas, bueno, es el desarrollo de una inteligencia luego entonces. Esto lo digo porque yo creo que algo que pueden plantearse los padres en su relación con los hijos tiene que ver con eso, o sea, no sobreprotegerlos, no resolverles los problemas, sino dejar que ellos vivan, ahora sí que hagan la experiencia de la vida, ¿no? Y que estén enfrentándose a las distintas situaciones que se les van aconteciendo. Yo creo que les va a dar poco a poco elementos para luego enfrentarse a otras situaciones similares de un modo ya con un saber muy plantado, pero que fue origen de una experiencia personal y no porque me lo ahorró otra persona como podría ser mi papá o mi mamá. Por supuesto, eso se me hace muy interesante, ¿no? A veces los padres en esta intención de proteger mucho a los hijos, los limitan a que vivan emociones, ¿no? Los limitan a que vivan ese tipo de situaciones. Sí, de hecho, yo tengo un principio que lo manejo en la escuela para padres. Cuando los papás me dicen, es que mi hijo es un irresponsable, entonces yo le digo, sí, ¿y quién se lo ha permitido? Entonces los papás abren los ojos, pues creo que yo, es cierto. Ahora, para que exista un irresponsable, siempre tiene que haber alguien que haga las cosas por él. Exacto. Entonces, para un irresponsable hay un sobreresponsable. Y recordemos lo que yo dije hacia el principio, la inteligencia y la capacidad de resolver problemas. Entonces, si no me puedo enfrentar a los problemas, no me voy a ser inteligente. Y la mayoría de los papás queremos hijos inteligentes, capaces de afrontar las cosas. Entonces, dejémoslos que se toquen, que se peguen tantito, para que después puedan afrontar grandes cosas. Exactamente. A mí me gustaría aportar un comentario que, precisamente siguiendo con el profesor, es importante también saber y reconocer, ¿no? Primero que nada, qué estoy sintiendo y cuáles son las emociones que estoy sintiendo para después poderlas enseñar, ¿no? Porque si como adultos a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Saber qué tipo de emoción estoy sintiendo, pues para los niños aún peor, ¿no? Yo lo que podría decirles a los padres de familia es que dejen a sus hijos que sientan lo que estén sintiendo en ese momento, que no los limiten. Se nos enseña mucho, ¿no? Y todavía aún no llores, ¿no? Sí. No te pasó nada. El niño se cae, no te pasó nada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que cambiar un poquito nuestro vocabulario hacia con los niños, ¿no? Y obviamente hablarles en su justa medida, ¿no? Un niño no te va a entender ciertas palabras que tú como adulto sí lo sabes, ¿no? Entonces aquí sí es importante dejar al niño que sienta y posteriormente explicarle o preguntarle, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que experimentaste a raíz de cierta situación, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podrían empezar los padres de familia para ir fomentando esta parte de las emociones. Algo que también se me hace muy interesante, retomando lo que comenta la maestra Lisette, es el tema de que ciertas emociones las ponemos unas por encima de otras, ¿no? Decimos, es que estar feliz es lo ideal, es lo perfecto y demás, y a veces muchos padres como que evitan decir, es que no puedes estar enojado, no te puedes enojar, es que no te puedes poner triste, es que no puedes tener miedo de ciertas cosas, cuando el miedo, la tristeza, el enojo son parte normal de nuestras vidas, ¿no? Las afrontamos todo el tiempo. Deberían de serlo. Hay que quitar primero la idea de que hay emociones buenas y malas. Exacto. Eso no existe. Exacto. Hay emociones positivas o negativas dependiendo de la situación. Okay. A una mujer que es golpeada por su marido se debe de enojar, porque si no ahí se queda y me la matan. Entonces, ahora se enoja y ¿qué hace con ese enojo? Si se pone a los golpes con el marido, quizás no salga de todos modos bien, entonces tendría que buscar otra ayuda. Pero hay que empezar por reconocer, está bien que te enojaste, sí, no parece que no fue justo lo que viviste, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Porque esa es la parte de la responsabilidad. ¿Cuántas veces oímos allá afuera, el gobierno, la religión, el clima, todo el mundo tiene la culpa de mis emociones? Es que me hicieron enojar, me hicieron. Las emociones son nuestra responsabilidad. Y como bien decía la profesora Alice, yo no puedo controlar los estímulos, que llueva ahorita y que me moje, pero puedo decidir hasta cuándo me afecta y hasta cuándo cambio las circunstancias para que me sigan afectando. Entonces, como estudiantes, porque también soy estudiante, como estudiantes, ¿qué me gusta de lo que estoy viviendo? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Y hasta dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo es culpa del maestro? ¿Cuándo es culpa de la institución y demás? Vuelvo a lo que yo remarco, la responsabilidad de mis emociones, de mis sentimientos. Me gustaría que esto se entendiera y que se viviera,
que hiciéramos el autorreflexión. A ver, ¿cuándo fue la última vez que me enojé? ¿Qué fue lo que pasó? Ok, ¿cómo pudo haber sido diferente? ¿Mato a todos? No, creo que esa no sería una buena solución. O sea, ¿cómo lo hago diferente? Claro. Eso, creo que a partir de ahí, tanto como adultos, podemos enseñarle a los hijos. Y algo que para mí siempre es esencial cuando hablo con los papás es, como papás adultos, cuando algo no ha funcionado bien, les digo, ok, van a ir con su hijo y le van a decir, hijo, ¿qué crees? Creo que no lo hemos hecho bien. Porque entonces yo le echo la responsabilidad al otro. No lo hemos hecho bien, a partir de hoy lo vamos a hacer diferente. Y en este acompañamiento que a mí me encanta, vamos a acompañar a que la situación sea diferente. A mí me llama mucho la atención. He trabajado con profesores de escuelas normales y de secundaria, para ser precisos, y cómo los estudiantes de ese nivel específicamente hablando traen unas emociones pero muy desbordadas, ¿no? Por supuesto. Muy desbordadas. No sé si sea propiamente, ya nos lo explicarán mejor las psicólogas, si sea una cuestión de un estadio de edad en específico, claro, etcétera. El punto es que traen un cúmulo de emociones y desbordadas, y a veces estas mal llevadas no meditadas, no contenidas, se derivan en un ambiente áulico pues bastante caótico, ¿no? Me voy con esa pregunta. ¿Cuál sería entonces la estrategia didáctica propiamente hablando, sin ser aplicativos, que podrían los profesores elaborar de manera que pudieran manejar esas situaciones de un modo más armónico para los fines de la educación dentro de las aulas, ¿no? Y esto lo pregunto porque los profesores nos lo preguntan constantemente a nosotros, también a los que estamos intentando abonar a su formación continua, ¿sí? Sí. Y es que la verdad no hay recetas mágicas, o así lo planteé yo, no hay recetas mágicas, no hay técnicas que se puedan seguir linealmente y que puedan garantizar el control de un grupo aquí en Tijuana, en Baja California, en China, Japón, etcétera. Lo que sí podemos hacer es volver a plantear lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, el diálogo, el lenguaje y ver cuáles son ponernos en el contexto del otro. Yo creo que sí es algo que podríamos hacer y que podría derivar en estrategias más personales y no universales para poder responder a esas problemáticas cotidianas como la viven, por cierto, los profesores de secundaria, ¿no? Sí, eso está interesante. Es decir, muchas veces pensamos que se puede aplicar un mismo modelo a todas las personas, cuando hablando justamente de seres humanos, hablamos de diferencias individuales muy diversas, muy complejas entre unos y otros, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy, muy difícil el poder empezar a trabajar esa parte, y creo que algo que deben de comprender mucho profesores, alumnos y todos, es que todos somos diferentes, ¿no? Y que cada alumno que tengas, cada persona con la que te vayas a enfrentar en el trabajo, en cualquier otro lugar, pues puede tener finalmente puede estar viviendo una situación particular, viviendo una emoción diferente, teniendo diferentes experiencias individuales, y por ende la forma en la que debes de trabajar, o que debes de dirigirte, que debes de vincularte, también tiene que ser distinta, ¿no? Yo creo que la forma en la que podríamos empezar precisamente con esta parte de los adolescentes, que sabemos que en esta etapa pues es todo un cambio, ¿no? Tanto cerebral como físico, etcétera, emocional, social, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido de las emociones, sí habría que empezar en primera, reconocer y aceptarlas, claro, las propias emociones, ¿no? Y plantear y reafirmar que no está mal que las sientan, que no está mal que las vivan, al contrario, ¿no? Las emociones no hay que olvidar que son útiles, que son una parte importante de nuestro desarrollo. Entonces, sí es importante, yo creo, que empezar con eso. Obviamente pues es un tema bastante extenso, es un tema bastante complejo, digámoslo, pero sí podríamos empezar como por esta parte, ¿no? Empezar a reconocerlas y a aceptarlas. Okay. Y ahora voy a algo más que tiene que hablarse finalmente, es importante hablarlo. Estamos en una era de cambios tecnológicos, todo el desarrollo de las TICs, todo este cambio generacional que estamos viviendo todas las personas, ¿no? La semana pasada veía toda esta parte, por ejemplo, de el Senado y Mark Zuckerberg estaban en todo el tema de Facebook y demás, y pues ya forman parte de nuestra vida cotidiana las redes sociales, la tecnología, etcétera, ¿no? El simple hecho, ya lo comentábamos antes, de que estamos en una universidad en línea, ¿no? Entonces, todo este contexto tan cambiante, tan diverso, y también el cómo se expresan las emociones a través de redes sociales, que a veces puede ser también de forma muy desbordada por parte de algunas personas. ¿Qué tanto está cambiando el paradigma
de nosotros como personas que viven emociones y qué deberíamos estar haciendo nosotros para justamente empezar como a ocupar estas herramientas para trabajarlas o qué se debería hacer al respecto de ello, ¿no? La realidad es que yo, por mi experiencia, podría subdividir en el tipo de personas que lo utilizan, sobre todo por edades, ¿no? Y lo pondré así como un ejemplo, ¿no? En secundaria le preguntas a algún alumno, ¿cuántos amigos tienes en Face? No, 2,000, 3,000, y ¡uy! Es el más popular del mundo, ¿no? Como adultos yo pregunto, ¿cuántos tenemos? La realidad es que tenemos muchos menos, porque nos volvemos más selectivos. El problema en la adolescencia es que todo se vuelve permeable, todo se suelta, no existe la parte íntima, la parte privada. Hay que trabajar mucho porque ahí las emociones se desbordan y el problema es que se vuelven colectivas. Entonces mi Julanito, que es mi novio, entonces ya me engañó con aquella y entonces ya todos los demás entraron y todo el mundo se peleó, todo el mundo generó emociones negativas. Entonces hay que educar sobre esta situación porque es un problema real, es un problema de salud pública porque está conllevando al bullying, al ciberbullying, está llevando a cosas muy, muy complicadas. Las emociones virtuales en todos los sentidos es un tema que como papás hay que abordar y hay que cuidar. El problema es que se hace por debajo del agua en la mayoría de las situaciones, pero si educamos en inteligencia emocional desde pequeños, desde la responsabilidad, desde el autoconocimiento, sobre todo de la autoestima, vamos a tener buenos resultados. No es cuando el problema ya está, hay que trabajar también desde antes, mucho, mucho. La inteligencia emocional como padres es una gran responsabilidad de trabajarla a nuestros chicos, pero de repente mis alumnas me dicen, pues si mi mamá escribió en el Face ¡ay, qué interesante! Entonces desde ahí partimos de la regulación. Okay. Yo creo que eso también es un tema de discusión didáctico, de estrategia, es decir, cómo puedo yo ocupar las redes sociales, los medios electrónicos para llevar a mis estudiantes, bueno, sacarlos de ese espacio muy personal y muy ensimismado de expresión de emociones como lo es el muro, ¿no? A este espacio un poquito más de encuentro con el otro. Los foros, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Intentan ser ese lugar de encuentro con el otro, ¿no? Exprésense, el profesor tiene que, hay un rol muy específico, ¿no? Exprésense, hablen de ustedes mismos, a qué se dedican, etcétera, ¿no? Cuáles son sus expectativas, como el principio de una relación social dentro de un espacio electrónico virtual, ¿no? Y eso me parece que tenemos que seguir trabajando en eso, tenemos que seguir investigando en eso, porque a mí me preocupa que la educación presencial, como yo la había vivido hasta hace 2 años que entré a UTEL, es muy específica y la conocemos y la hemos vivido mucho. Ahora estamos entrando en un paradigma distinto, entonces ¿de qué manera podemos desarrollar esas competencias sociales que a lo mejor en la escuela presencial sí se desarrollan porque se tienen que desarrollar porque hay problemas y hay contingencias? Acá tal vez no, pero tenemos que poner las condiciones para que los estudiantes elaboren esas experiencias de encuentro con el otro y desarrollen esas competencias sociales. No creo que haya, o yo al menos no encuentro una respuesta general, pero sí creo que debe de haber el ánimo y el entusiasmo por empezar a encontrarlas. Por supuesto. A mí me parece importante y lo cierto es que no podemos cambiar lo que va innovando, ¿no? La tecnología. Claro. No podemos frenarla y va a ser tiempo y se va aumentando y aumentando, ¿no? Entonces yo creo que aquí es, como decía el maestro, educar, ¿no? Educar con responsabilidad desde pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que sí puedo compartir en redes sociales y lo que no? Por supuesto, por ejemplo, es un punto muy interesante, ¿no? Mucha gente creo que toma a veces las redes sociales como una forma hasta de catarsis para hacer ciertas cosas y no se dan cuenta de que esos actos pues tienen repercusiones en otras personas muy fuertes, ¿no? Muy intensas, ¿no? Y si pudiéramos hablar justamente del país, de nosotros como México, como nación, como un país que tiene particularidades en la parte cultural, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos en el tema de las emociones y los sentimientos, ¿no? En comparación con otras naciones que yo he tenido la oportunidad de leer y de ver que ya en otros países la parte justamente de inteligencia emocional ya forma como estrictamente un elemento del currículum de la formación de los estudiantes, ¿no? Aquí estamos bien, vamos mal, creo que somos un país como muy cálido, como muy emocional,
pero no sé qué tan bien estamos en la parte de autorregulación, ¿no? La realidad es que estamos en proceso y a mí esto me da mucho gusto. Yo digo que soy optimista. Claro. La realidad es que los nuevos modelos educativos que se están presentando en México conllevan el desarrollo de habilidades emocionales, socioemocionales, que incluyen la inteligencia emocional. Entonces estamos trabajando en ello. La realidad es que necesitamos cambios en paradigmas y te lo voy a decir claro, en los docentes, en las instituciones, autoridades, en los alumnos y también en los papás, porque de repente los papás dicen, pues ya no están dando clase, ya nada más los ponen a trabajar entre ellos y cosas. Exactamente, tenemos que cambiar ideas, pero actualmente México se está preocupando por esta situación. ¿Qué tanto lo podemos permear a todos? Esa es una labor que estamos haciendo como docentes, institución educativa, como formación de adultos que van a salir a trabajar con esto. Tenemos que hacerlo y UTEL se está preocupando por ello. De hecho, los espacios existen los foros, existe el mensajero, existen estos instrumentos, estas herramientas para trabajarlo. Lo debemos de trabajar y por eso estamos trabajando en ser mejores cada uno de nosotros. Yo soy optimista, yo creo que vamos a lograrlo, pero tenemos que trabajar en ello. Igual soy optimista, sin embargo, no quiero entrar en discusiones políticas, pero si leemos el currículum nacional, el nuevo modelo educativo que ahora nos ofrece la Secretaría de Educación Pública, discursivamente ahí está, ¿no? El desarrollo de las emociones, ¿no? El trabajo de ello, etcétera. Pero de ahí que se tenga el tacto, la astucia para poder llevarlo a la vida concreta en las aulas, pues yo creo que ya ahí podríamos empezar a discutir, ¿no? Y qué tanto realmente es un intento, o es nada más demagogia. Bueno, eso ya es otra discusión, ¿no? Claro. Lo que yo creo que sí podríamos empezar a plantear es en lo local, es decir, dentro de nuestras propias escuelas. Claro. ¿Sí? Y yo creo que, volviendo aquí a la educación en línea, ¿qué podemos hacer de lo que ya estamos haciendo y que estamos haciendo bien? ¿Qué podemos hacer todavía más precisamente para abonar a esta situación? Entonces, por ahí lo plantearía. Yo también creo que, bueno, hay muchas acciones que se pueden empezar a tomar en cuenta y sí. Igual creo que falta mucho crecimiento, faltan muchas cosas que hacer, pero estamos en un camino justamente como de cambio, de mejora, ¿no? Ya vamos avanzando más en el tiempo de este panel. Toda la gente que nos está siguiendo nos puede dejar sus comentarios, sus preguntas. Recuerden que estamos en Facebook, Clases Magna UTEL, y también estamos en canal.utel.edu.mx, el canal de conocimiento compartido de la universidad. Ahí también nos pueden dejar sus comentarios en caso de que lo deseen. Y bueno, pues ya digamos en este afán de poder también empezar como a cerrar las ideas de este panel, yo veo varias cosas como importantes, ¿no? Las estrategias que nos da la maestra Lisette, que son muy relevantes en el tema justamente de empezar a trabajarlo, comprender que una emoción no es ni buena ni mala, que lo que importa es la reacción que tengamos frente a esa emoción, cómo la podemos trabajar, cómo la podemos estar dando, y bueno, que existen elementos buenos que se están empezando a aplicar, pero que faltan hacer muchos otros más, ¿no? Yo les quisiera invitar a que como conclusión o como cierre le pudieran pues mencionar a los estudiantes algún mensaje, alguna despedida, algo que quisieran justamente decirles a todos ellos respecto a este panel, respecto a este tema justamente, y bueno, un mensaje para toda la gente que nos está siguiendo en este momento. Bueno, ha sido un placer, un gusto. Yo espero que de lo que aquí se habló se siembre la semilla de ir a trabajar en uno mismo. ¿Cómo anda tu inteligencia emocional? ¿Cómo podría mejorar? ¿Qué tanto te conoces? Y empezando por ti, va a permear a tu entorno. Hablando de la parte educativa, por algo estás aquí, por algo eres un estudiante, por algo quieres estar mejor. Empieza a conocerte y esas habilidades, esos potenciales que tienes se pueden mejorar mucho. La inteligencia emocional es capacidad que traemos desde que nacemos, nada más nos falta desarrollarla, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros cómo lo vamos a hacer. Yo cerraría, primero sí, por supuesto, agradeciendo a ti, Eduardo, a la escuela. A mí me gustaría cerrar reflexionando al respecto de que cuando el estudiante, sobre todo de nivel superior, egresa, cambia y deja de usar su ropa de joven para usar el traje, ¿no? A lo que voy a hacer lo siguiente, ya cuando empezamos a hacer el ejercicio profesional, en este caso de la docencia, y perdón que sea insistente en eso porque pues yo soy pedagogo de formación, no niego la cruz de mi parroquia, ¿sí? El profesor olvida que alguna vez fue joven, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese podría ser también
otra premisa que pudiera de alguna manera poner las bases de una docencia donde ya luego podríamos empezar a incorporar la idea de las emociones como palanca para el desarrollo del quehacer áulico, ¿no? No olvidar también, por supuesto, que somos personas emocionales, ¿no? Yo dudo, o no sé qué tanto podríamos controlar como racionalmente nuestras emociones, tal vez dejarían de ser emociones si somos racionales, pero sí, ciertamente entramos al aula con emociones, ¿no? Y los estudiantes vienen con emociones y no podemos negar esa realidad y tenemos que trabajar con esa realidad. Entonces, esta idea de que afuera del aula soy uno y adentro del aula soy otro, exacto, yo creo que no pasa eso, o al menos no en este sentido que lo estoy queriendo plantear. Y en el caso de la educación en línea, ¿no? Yo siempre lo comento con mis estudiantes, tú hace rato fuera del aire me lo comentabas, sí. Tengo la cámara prendida. ¿Por qué? Porque quiero que vean que es una persona la que está frente a ellos. Exacto. Sí, porque quiero que vean que es una persona de carne y hueso como ellos también lo son, y que también es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que le gusta reír, que no todo es enseñanza, sino que también se comparten experiencias, se comparten emociones. Entonces, esto lo planteé porque a mí me ha funcionado, ¿no? Claro. A mí me ha funcionado y voy a hacer aquí un poquito me voy a declarar, me voy a proyectar como comentábamos hace un rato. Sí, he tenido la oportunidad de ver otras clases en línea donde nada más es el arrojar el conocimiento, explicar la teoría y esperar que los estudiantes apunten. Yo creo que podemos plantear una didáctica diferente en línea. Exactamente. Por ahí. Se pueden hacer muchas cosas y es parte de lo que busca la universidad, ¿no? Estamos buscando también cambiar esto. Finalmente es un espacio muy diferente, ¿no? Al que llegamos a tener comúnmente en las Open Class, tal vez. Sí. ¿No? Tener a 3 profesores interactuando, 3 profesores hablando de un tema que es muy, muy importante, que es muy relevante. Estamos cambiando paradigmas, ¿no? Claro. A mí, Eduardo, me gustaría invitar a toda la comunidad a que hagan una autorreflexión, conózcanse más. Yo creo que lo más complicado que tiene el ser humano es que enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces, empiecen con eso y lo demás vendrá por añadidura. Perfecto. Y algo que nos preguntan muy seguido, que se me olvidó también decirles, ¿alguna recomendación de algún libro, algún autor que les parezca importante decirle a los estudiantes? Muchos seguramente ahorita van a hacer muchas preguntas, muchas inquietudes por redes sociales y demás, y muchos justamente nos dicen, ¿qué más, dónde puedo conocer más del tema? ¿No? Quiero saber más de esto, quiero conocer más de esto. A lo mejor algunos se están formando como profesores o simplemente en su vida cotidiana. ¿Qué libro les podrán recomendar que a lo mejor pudieran, algún autor que les pudieran recomendar? Yo creo que podríamos empezar con Daniel Goleman como la base de Gardner también maneja las inteligencias múltiples, Sí. donde ya podemos encontrar la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la intrapersonal y la interpersonal que conforman la inteligencia emocional. Y realmente ahora en internet podemos encontrar muchas cosas buenas, docentes que dejan clase y demás, y bueno, como ahora ya profesionales, que somos alumnos, que sabemos manejar APA y demás, sabemos cómo poder identificar un recurso confiable de uno que no lo es. Claro. Entonces, esa es la tarea que tenemos, ir a buscar información, pero a partir de los teóricos esenciales originales nos da mucha cabida. Excelente. Eduardo, a mí me gustaría recomendarles una reflexión muy bonita precisamente sobre las emociones. El autor se llama O.G. Mandino, es un escritor y bueno, fue un escritor y psicólogo estadounidense, y bueno, los invito a que lo busquen. Es una reflexión bastante muy bonita para esto de las emociones. Yo les recomendaría, hay un libro, me parece fabuloso. Sí. Yo desde que egresé de la licenciatura, ¿sí?, me he dedicado a la educación superior. Ahí ha sido el nivel educativo en el que me he desarrollado más. Después de que leí este autor dije, híjole, si pudiera regresar al tiempo me dedicaba a la educación básica, ¿no? Se llama El tacto de la enseñanza, de Max Badman, ¿sí? Okay. Y él plantea una pedagogía fenomenológico-hermenéutica donde pone las premisas, pero sobre todo prácticas y concretas sobre cómo podemos hacer una enseñanza en el nivel, por decirlo de algún modo, de nuestros estudiantes, rompiendo estos paradigmas lineales y tradicionales de la educación. Y decía Bandman en que la tarea pedagógica más propia está precisamente en ese instante en el que un profesor, un padre de familia, etcétera, se cuestiona sobre las implicaciones
o las consecuencias formativas de su acto sobre ese otro, ya sea su hijo, ya sea su estudiante, etc. Ahí está el punto pedagógico más elevado, en ese cuestionamiento de lo que yo hago y las consecuencias potenciales que puede tener esto que yo hago sobre ese estudiante o sobre el hijo, en dado caso, ¿no? Este libro para mí me parece fabuloso, se llama El tacto de la enseñanza, de Max Bannon. Excelente. Pues los dejaremos de todos modos en comentarios los libros que nos recomendaron ahorita, las reflexiones que nos recomendaron ahorita. Estamos muy contentos de que hayan formado parte de este tercer panel de expertos. Invitamos a toda la gente a que siga todavía Clases Magna. Recuerden que estamos en Clases Magna UTEL a través de Facebook y también en canal.utel.edu.mx. Tendremos más sesiones, estamos todos los miércoles y jueves a las 5 de la tarde transmitiendo 100% en vivo. Y pues muchas gracias de verdad por formar parte de esta sesión, espero que les haya gustado mucho. Y bueno, nos despedimos de toda la audiencia de la universidad y esperemos que les haya gustado bastante. Nos vemos.